Bueno, este es el diseño del ALU. Esta es la tabla de operaciones que tenemos del ejercicio. Podemos ver cómo el opcode, sus 3 bits más significativos, distinguen la operación que se va a realizar, si es la transferencia de A, la transferencia de B, el O lógico o el I lógico, en la suma, el incremento, el decremento y la resta, mientras que los 2 bits que restantes lo que hacen es, si son 00, transfieren la salida normalmente; si son 01, hacen la rotación del resultado de la operación, bien sea lógica o aritmética, hacia la derecha, el desplazamiento del resultado hacia la izquierda, y finalmente la transferencia simplemente del número 0. Aquí tenemos el RTL del diseño. Lo que tenemos inicialmente acá es el divisor de frecuencia del reloj de 50 MHz de la FPGA a los 100 Hz con los que funcionan nuestros registros. Pasamos por un eliminador de rebotes y nuestros registros de 8 bits. Cada uno de estos registros va a ir almacenando las partes del número que finalmente será de 16 bits. En primera instancia almacenamos los primeros 8 bits como primer parte del número A, luego los 8 bits como la segunda parte, y eso conformaría completamente el número A, y se sigue el mismo procedimiento para almacenar el número B. En la parte que vemos acá, que es el opcode de ALU, lo que estamos haciendo allí es seleccionando en qué estado nos encontramos de la máquina como tal, y finalmente tenemos la parte en la que se despliegan los 7 segmentos en una codificación hexadecimal. Para hablar un poco de código, aquí tenemos la parte de los display 7 segmentos en codificación hexadecimal. Aquí tenemos la parte tal vez que es un poco más importante, que es la parte de la máquina como tal, la máquina opcode. En realidad la máquina tiene, como vemos, vamos a llevarlo hasta acá, como vemos tiene 32 estados. El estado inicial en el que inicia la máquina es mostrando la transferencia de A, y de ahí en adelante lo que hacemos es ir cambiando sobre cada una de las operaciones que se determinan por los 2 últimos bits, bien sea la transferencia de A, la rotación, el desplazamiento o simplemente la transferencia del 0. En la parte de ALU opcode está pues cada una de las operaciones de las que le estoy hablando, y podemos ver cómo va cambiando de estado en estado.
Esta es una máquina de estado para la codificación del lenguaje Morse utilizando VHDL. Entonces, lo que vamos a utilizar, lo que podemos ver en el diagrama de RTL del circuito es lo siguiente. Hemos definido un bloque que se llama datos. ¿Qué es lo que va a realizar el bloque de datos? En el bloque de datos lo que vamos a hacer es que vamos a definir el tamaño y la codificación que le vamos a dar a cada letra en el código Morse. Entonces vamos a definir vamos a realizar un case para una variable de entrada que se va a llamar valor. De acuerdo al valor o a los valores correspondientes a este, vamos a realizar la codificación, donde por ejemplo la codificación de la letra número A es 2 y el tamaño también corresponde a 2, como lo podemos ver en el código Morse que vamos a mostrar a continuación. Aquí podemos ver que la letra tiene un tamaño de 2 y la codificación que nosotros le hemos dado también es de 2. Y de esta manera vamos a realizarlo con cada una de las primeras 8 letras del alfabeto hasta la letra número H. Este sería el primer bloque, el primer diagrama, donde se van a recibir los datos y vamos a codificar y determinar el tamaño de cada letra. En este bloque que se llama codificación Morse, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el tamaño y vamos a guardar esos valores que hemos obtenido en la anterior variable valor, para así determinar cada uno de los siguientes estados de la máquina. Entonces acá podemos ver que vamos a realizar primero una función signal. Esta función signal lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el valor que tenemos a una variable temporal que se llama W y vamos a decrementar esa variable hasta que nos dé 0, con el fin de saber si ya hemos enviado la cantidad de datos suficientes o si aún falta por enviar. Eso se va a explicar más adelante en cada uno de los estados de la máquina. En este otro proceso, en este otro signal, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar unos datos y los vamos a ir desplazando de tal manera que el único dato que va a ser importante para nosotros va a ser el bit más significativo, y de esta manera vamos a poder mostrar en la FPGA los pulsos y las rayas que muestran cada letra. Este diagrama corresponde a la máquina de estado como tal. Para este circuito se han implementado una máquina de estados que contiene 7 estados, bueno, hay 8 estados con el estado inicial. Entonces vamos a ver el funcionamiento de la máquina de estado. Como ven, podemos ver los 7 estados. En el primer estado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos definido una variable que se llama DIN, y lo que va a hacer es que hasta el momento en que presionemos ese pulsadorcito, esa variable, entonces vamos a empezar a recibir los datos. Cuando se reciben los datos, vamos a pasar al estado siguiente. En el estado siguiente, lo que se va a hacer es que se van a cargar los datos del bloque anterior. Y pasamos al estado siguiente, que sería el estado C2. ¿Qué vamos a hacer en este estado? Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a decrementar un contador y vamos a determinar si ese contador ya llegó a 0
entonces vamos a permanecer en ese estado. Si no, vamos a pasar a los estados siguientes. En el estado S3 lo que vamos a mirar es si el bit más significativo es 0. Si el bit más significativo es 0, vamos a regresar al estado inicial. Pero primero, antes que todo, vamos a hacer un decremento del contador. Si el bit más significativo no es 0, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al siguiente estado. En el estado S4, en el cual donde aún se sigue decrementando el contador, vamos a pasar al estado S5, donde va a seguir activada la salida, y finalmente vamos a pasar al estado C6, donde se verifica el contador. Si este ya llegó a 0, entonces regresamos al estado C2, al cual partimos.